sentido. Yo por eso ahora hablo que, por ejemplo, el aborto es un pecado y cosas de esas, citando la Biblia, ¿ya? En algunos países ya no hay cómo ni citar la Biblia porque meten preso, ¿sí? Te meten preso, siguen juicio y te meten preso. Sí, sí, ya no hay cómo hacer. ¿Ya? En el Canadá, específicamente. Nadie se está fijando en Canadá. Canadá, pobrecitos. Es un desastre completo ese país, muy parecido a Australia. Pero bueno, dejemos de eso en paz. Entonces, hay lugares en los que no, ¿ven? ¿Ya? Por eso estoy aprovechando. Pero tengan en cuenta todo esto que les menciono para que haya claridad. Libertad de pensamiento. Luego se puede corregir el pensamiento si es que es necesario, si es que usted ve, cierto, así ha sido, entonces usted se adapta a eso o simplemente lo rechaza. En lógica matemática usted puede demostrar que 2 más 2 es igual a 5 o que 1 es mayor que 1.000.000. Se demuestra fácil, ¿no? Los estudiantes a veces quedan, dice, profe, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, ¿ya? Pero la lógica matemática no siempre es la verdad. Por eso los abogados expertos usan lógica matemática para ciertos casos que son bien complejos, ¿no? Y es cuestión solo de manipular la información en algunos casos, o en varios, ¿no? Para tener resultados buscados. Entonces, hay que darse cuenta de eso, ¿no? No con lógica. En circuitos, en esto que se hace, por ejemplo, para las luces, la lógica, ustedes hacen buscan unas cosas, no voy a decir nada, unos y ceros, pero funciona en el papel y sale perfecto. Pero usted trata de aplicarlo en la práctica y no funciona. Hay ciertas cosas que no tienen sentido. ¿Ya? Bueno, sí, sí, es que me emocioné. No, está fallando el audio. Entonces, de acuerdo, por favor, tengan en cuenta estas observaciones. Y cuando ustedes quieran hacer un cambio, no lo haga por su cuenta, por favor. Pregunte, ya, pregunte, ¿sí? Pregunte, es lo único que les pido. No sea autosuficiente en ese sentido, ¿ya? Si mismo se ve que es necesario hacer cambio o hacer tal cosa u otra, se hace. Pero hay que conversar, hay que dialogar para que luego no haya inconvenientes y yo no me moleste, ¿ya? De tal manera que suba una información al Classroom por situaciones particulares. Entonces tengan en cuenta estas cosas, por favor, para proceder de la manera más adecuada, ¿no? Y una invitación nada más, hay una carta, puede decirse, que Papa Francisco ha escrito sí, para todo el planeta, digamos, bueno, mundo occidental católico, ¿no? O los que quieran leerlo, ya se menciona rezar por la paz. Yo voy a retrasar un poquito esta petición hasta Juan Pablo II, y él decía que las cosas que tiene que vivir nuestra generación son tremendas, pero hay que orar, no para que cambien, porque eso no es posible, no estoy hablando de esto que está pasando ahorita en Ucrania, no sé qué pasará, sino otras cosas, pero sí para que disminuya el dolor, ¿no? Entonces, recuerden, lo más importante es el fondo espiritual. Bueno, dejamos eso ahí y cualquier inquietud me la hacen saber después, me comunican por el chat, ¿sí? Cualquier cosa de esas por el estilo. Como ya saben, a veces ya no alcanzo a responder o si me escriben a las 9 de la noche, no les voy a responder. Respondo al siguiente día, obviamente, ¿no? Sí, para tener esas cosas. Vamos entonces ahora a seguir concentrados, a ubicarnos para realizar el trabajo y la tarea que nos corresponde, ¿sí? ¿De acuerdo? Y tratar de hacer, bueno, hoy justo lo que van a trabajar es lo que deseamos, ¿no? Que ustedes lo logren. Esperemos que lo hagan de la mejor manera posible. ¿Ya? Vamos a seguir. Y por favor, no le dije al otro grupo, pero vamos a pasar por ahí. Tengan cuidado de no mantenerse con la cámara apagada. Siempre estamos viendo, ¿ya? Aunque no guardé las capturas que hice, pero sin embargo está en video como unos del otro grupo, como unos 3, 4 minutos, ¿ya? Y ahí están los nombres de los estudiantes que estuvieron todo el tiempo con la cámara apagada. No traten de hacer eso, por favor, ya intégrese. Sobre todo ya, no ven que el ministerio ya creo que no, ya dictaminó, ya dice que para el 14 de marzo tenemos que estar todos aquí, pero no sé.
Hay que esperar que llegue el 14 de marzo. Bueno, eso nada más. Gracias, Dani, gracias con todos y por favor atención. A la lista, recuerde que no a todos les estoy tomando la lista, entonces, y diga presente, ¿no? De forma clara, ¿no? Sí, también. Y con la cámara encendida para que podamos constatar, ¿no? Gianfranco López. Presente, profe. Sí, presente. Carlos Egas. Presente, profe. Félix Cueva. Presente, profe. Emilio Collao. Presente. Martín Cardona. Presente, profe. Carolina Vaca. Arad Torres. Briana Páez. Presente, profe. Eduardo Orquera. Josué Medina. Gracias. Eso es todo. Aquí está C. Sí. Décimo D, décimo D. Ah, sí. Podríamos comprar a unos chicos que nos ayudan en los protocolos de fiesta de Cristo para más. Son dos chicos. Adelante. Muchas gracias. Karen Punala y Isabela Peñalero. Ah, fácil. Ellas son las que van a dar las pizzas. Y también sé que podemos pasar a entregar un café de Antes, sí. Pase, pase. Me van a obligar a tomar un café y yo que no. No, tranquilo. Yo no sé si me puedes adelantar algo o no sé si te dejo las imágenes o avanzas con algo. ¿Para qué? Gracias, Muchas gracias. Y creo que como ya mejoró el clima, no sé si contarle bien. No, Y ya, en el ya siguiente cambiamos. ya. Ah, bueno, puedo adelantarme con esto. No pasa nada. Con este grupo. Y el lunes en cambio. No, el jueves. Ah, perdón. Sí, ya hacemos, como nos toca Ah, sí, sí, sí. el cambio. Ahí nos igualamos. Yo creí que iban a darles otra cosa, una figurita medio triangular, así. Triangular. ¿Ven? Eso me va a dar más sueño a mí. Lo único que me mantenía despierto es la Coca-Cola. ¿Quieres hacerles que hagan el trabajo? Adelante. Sí, puede. Tengo las indicaciones en la siguiente. Vemos cómo. Y luego yo tomo lo que. Bien, atienda, gracias por atender. Para acá, miren. Acá está la foto. Se acabó. Ay, perdona. Todos los permisos del planeta. Ahí está. Les acabo de compartir un enlace para quienes están en casa. Por favor, abra ese enlace y en ese enlace hay una serie de imágenes y también unas instrucciones que ya voy a explicar. Entonces, los que están aquí en presencial, pues aquí en el salón de clase, ya les presento. Ay, cierto, yo tengo. No me he cambiado ni el nombre, nada.
se ven más. Los que están aquí en el salón de clase pueden, los que puedan acceder al Classroom, les compartí un enlace. Por favor, ábranlo y hay una serie de imágenes que les voy a compartir en este momento. Y explico. Atienda, por favor. Usted va a observar y ubicar el contexto de las siguientes imágenes. Ese es el primer paso. Segundo, analizar. Primero, ¿no? Es decir, esta imagen es de algún lugar y de cuándo. Entonces, ubicar el contexto. Segundo es analizar el contenido de las imágenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay en la imagen? ¿No? ¿Qué elementos? Personas, cosas, no sé, etcétera. Y punto número 3, encontrar si existe alguna relación entre los elementos de esas imágenes. O sea, al final, ustedes tendrán que darme una conclusión que vincule y enlace a las 4 imágenes que ustedes van a ver. Que las tienen ahí. ¿Ya? Entonces tenemos esta imagen, ¿no? Campo del siglo XVIII. La segunda, la ciudad en el siglo XVIII, en esa misma época. Karim. Atiendan, por favor. La tercera es el transporte en el siglo XIX. Y la cuarta, ¿no? Las fábricas en el siglo XIX. Todas las imágenes son de esa época. No es una representación actual, son de esa época. Entonces, estas imágenes, ustedes tienen que buscar los elementos y esos elementos enlazarlos con los que están ahí, con los de las siguientes imágenes. Por ejemplo, algo que les voy a decir. Está, no sé, tienen una imagen al profe Juan Carlos, en otra imagen sale el polideportivo, en otra imagen salen unos balones, y en otra imagen salen ustedes, los estudiantes. Entonces, si yo enlazo todas esas imágenes que les mencioné, de ejemplo, ¿qué ustedes pueden inferir o qué pueden llegar a pensar que ha sucedido al unir todas esas imágenes? Sí. Puede ser una clase de educación física, me dice, ¿cómo te llamas? Nicolás Pozo. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no? Yo veo, no sé, una calle cerrada, veo unos obreros, un tractor, ¿no? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo intuir? Sí. Están arreglando la calle. No necesito más elementos o que me lo digan, ¿no? Para yo poder construir en mi mente qué es lo que ha pasado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, en base a estas imágenes y el análisis de cada uno de estos elementos que están presentados, ¿no? ¿Cómo las uno y por qué? ¿No? Buscar esa relación causa-efecto. ¿Ya? Sí. No, ahorita no me respondan. Van a trabajar en equipos de 4 personas. Creo que con los que están sí, pero creo que allá, no sé, a ver, hay 4. Ahí podrían ser de... No, ustedes trabajan 2, 3, 4 y el resto 4. Sí. Dije 3. Si no, yo me meto a tu equipo, si quieres. Miren cómo me margina. Ya, y los que están en la virtualidad, los que están en casa, Javi les va a pasar a sesiones de grupos pequeños de 4 personas, ¿no? Y tendrán que trabajar con las personas que les haya tocado, ¿no? Ahí sí va a tocar como que por el sorteo que haga el Zoom. Entonces, eso, chicos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. En lo posterior, porque yo ya me tengo que retirar,
En lo posterior, yo preguntaré a cada equipo cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado, ¿ya? Cuáles son las relaciones o los vínculos que hay entre una imagen y entre otra y entre los elementos contenidos en ellas, ¿no? O sea, ¿qué historia a lo mejor me pueden contar, ¿no? Que hayan encontrado esas imágenes, así como alguien me dijo, ¿no? Ah, estos elementos me cuentan una historia de que están arreglando la calle o de que han estado, como en el otro ejemplo, en una clase de educación física. ¿Ok? ¿Qué tiempo? 15 minutos. 15. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí antes de enviarlos a las pequeñas sesiones? Chicos, en casa, ¿o todo ha quedado claro? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces procedemos a colocar una conclusión corta, ¿no? Después de un análisis de los elementos, ¿no? En la primera imagen hay esto, ¿no? En la segunda imagen hay esto otro, en la tercera es esto, ¿no? Y al final concluimos que estas imágenes nos cuentan esto de acá. Entonces, eso es, chicos, y yo estaré luego pidiéndoles las conclusiones. Adelante. Listo, tienen 15 minutos para trabajar, ¿de acuerdo? Respecto de la virtualidad, ingresaré, después de un momentito empezaré a hacerlo a los grupos y me van contando qué están trabajando, ¿sí? Quiero saber, no ideas generales, ya sabes, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Ya? Y si hay alguna inquietud, pues bueno. Acepten por favor la invitación a la virtualidad y manos a la obra. Están justo todos los grupos de 4 estudiantes. Está, como diría alguien, perfect dirijillo, sí. Ya está. Me salgo entonces. Sí. Claro, de aquí te vas hasta la... Sí, pero... Sí. Ya Tengo listo. una reunión con los chicos para una capacitación y después tengo otra pequeña reunión con... Más bien trataré que la siguiente reunión sea corta para poder reunirme con nosotros. Ayer somos los dos de los cuatro. Claro, los 4. Ya. Por favor, están trabajando en 4 personas, ¿no? No están hablando con la nuca, ¿no? Entonces, pueden Gire un poco. voltear la mesa para que haya Regrésele a ver, hágase amigo. diálogo, ¿no? Para que haya este intercambio de información. ¿Qué tal, muchachos? ¿Están trabajando? Sí, Hola, profe, profe, buenos días. Sí, estábamos creando el documento para realizarlo. Ya, ok. Ok. Ajá, profe, eso estamos diciendo. No se olviden la conclusión, ¿no? Una conclusión por grupo. Y si hay evidencias o cualquier cosa, ya se les indicará para que la suban respectivamente. Ok, profe. ¿Ok? Vamos a seguirme dando vueltas. Ya. A las fábricas contaminadas y con tantos problemas, o sea, de cierta manera afectó también a las condiciones sociales de la época. ya. Se puede observar. Les interrumpo, no se olviden guardar las evidencias de lo que estén haciendo ya, sobre todo en la virtualidad, se les pedirá, ¿de acuerdo? Sí, profe, listo. Ok, sigan. Ya. Se puede observar que la industrialización ha clasificado. ¿Cómo vamos aquí? Bien, profe. Bien, profe, ya estamos haciendo en un documento el trabajo, un documento compartido. Ya, ok, no se olviden que luego las evidencias de su actividad se les pedirá, ¿ya? Profe. Ok, sigan.
¿Cómo vamos por aquí? Buenas, profe. Ya encontramos el contexto de las imágenes, de todas las imágenes, ya creo que solo nos faltaría analizarlas y encontrar la relación. Y por favor háganlo pronto que el tiempo avanza. Ustedes tienen ahí el Sí, temporizado. nos dividimos para cada uno una imagen. Ok, Entonces, ok. eso. No se olviden guardar la evidencia de lo que hagan, que se les pedirá compartir. Sí, profe, ya. Ok. ¿Cómo estamos por acá? Sí, estamos bien, profe. Ya creamos un documento compartido y estamos comenzando a relacionar las imágenes. Ok. No se olviden, no se olviden el taller de guardar la información, ¿ya? ¿Sí? Listo, profe. Para compartirla luego, como evidencia. Ok. Y todos están vestidos de rojo. ¿Qué pasó? Ahorita estamos haciendo las imágenes. Profe, yo le quería, o sea, quería preguntarle, porque nosotros como, bueno, no es una conclusión, pero es una idea a la que hemos llegado, que las imágenes están como mostrando un cambio o antes de un cambio. Por ejemplo, en la imagen del transporte sale como un ferrocarril que va progresando, o sea, va como evolucionando. Y aparte, en el campo, que sale campo del siglo XVIII, nosotros pensamos que puede ser como un campo antes de la revolución agraria, que justamente se dio a finales del siglo XVIII y trajo con ello muchos cambios que fueron como un impacto positivo en cierto modo. Entonces, queríamos saber si eso más o menos es como la conexión que existe entre estas imágenes. Sí, justamente fijándose en los detalles que presenta cada una de las imágenes, ustedes, me doy cuenta, han ido encontrando las pistas que corresponden, ¿no? Sí, justamente va por ahí, ¿no? Profe, Entonces, sí. yo tengo una pregunta. En el campo del siglo XVIII, lo que todas las casas son blancas, o al menos la mayoría. Entonces, ¿podría ser como una parroquia, un cantón de Ibarra? ¿Un campo de qué? O sea, de Ibarra. Ah, bueno, el contexto, digamos que en cierto sentido es como más europeo, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Ok, listo. No se olviden guardar las evidencias, ¿sí? Sí, profe, estamos haciendo un documento. Ok, miren el cronómetro que estamos por terminar. Traten de acelerar. Ya. Ya nos vemos. Bueno, yo creo que ahorita ya. Ok. Ya verán. ¿Cómo vamos por aquí? Hola, profe, ¿me escucha? No escucho. Profe, ¿me escucha? Espérame, me voy a poner audífonos. ¿Sí? Están terminando el trabajo, ya me voy a levantar a ver cómo están y me presentan algo, ¿sí? Yo ya acabo de revisar aquí los de grupo. Ya. Ahora sí dime, por favor. Ya, profe, nosotros tenemos un trabajo, o sea, hicimos un documento compartido. ¿Quiere que le presente ese documento? No. Coméntame así muy general nomás. Ya, nosotros llegamos a la conclusión de que se refiere a la evolución de las ciudades en la revolución industrial. Ya, ok, listo. Vayan guardando la evidencia, ¿no? Que se les pedirá compartir. No vayan a perderla, ¿de acuerdo? Ya. ¿Sí? ¿Terminaron o necesitan más tiempo? Estamos por terminar, tal vez unos 5 minutos más. Ok. Listo, sigan. Traba. Ay. Hola, ¿cómo les va?
Solo quería saber, estoy escuchando. ¿Cómo vamos? Bien, profe, ya estamos en un documento trabajando. Sí, profe. Ya, ok. No se olviden guardar la evidencia, ¿sí? Por favor. Que alguien se haga responsable. Ok, nada más. Sigan. Aunque les aparezca en el cronómetro que ya terminó, sigan nomás, ¿ya? Sigan, que todavía parece que les falta por lo menos unos 5 minutitos más de tiempo para terminar. Ya, profe, gracias. Ok. Hay soldados patrullando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos por aquí? Buenos días, profe. Bien, profe. ¿Necesitan unos 5 minutos más por lo menos? Sí, por favor. Ok, listo. Sigan entonces. Gracias, profe. No se olviden guardar la evidencia, ¿sí? Para luego, la próxima, compartirla. Listo. Bien, profe. Ok, ya no sé. Pongamos que también hay... ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Bien, estamos haciendo, Bien, profe. estamos haciendo en un documento compartido el contenido de cada imagen y la relación de todas las imágenes. Ok, ok. Ya acabó. No se olviden guardar esa evidencia, ¿sí? Ya, profe. Les voy a pedir compartir. Tiempo tenemos? Unos 5 minutos más, ¿ya? Ya le comparto, profe. Ya, profe. No, tranquilo. Eso no me refiero a compartir ahorita, sino que ya se les pedirá que todos los grupos compartan, sí, la evidencia. Ya se les indicará. Ya, profe. Por ahora tenga. Profe, una pregunta. ¿Tenemos que relacionar todas las imágenes? O, por ejemplo, podemos relacionar el campo con la ciudad y luego el transporte con las fábricas. Al final tienen que hacer una relación completa porque es una conclusión. Es una conclusión. Recuerden que tienen que hacer una conclusión final, ¿no? Al principio pueden hacer así, de trampar para verificar cosas, ver cómo se relaciona y todo eso. Pero acuérdense que son imágenes del mismo siglo, ¿no? Se llaman relacionados con ese proceso que ustedes están viendo de cambio, ¿ya? Ya, profe. Ok, listo. Voy a la sala 3. Hola, profe. Hola, hola. Cuénteme. Profe, lo que pasa es que nosotros vimos que ya el tiempo restante se acabó, entonces no sabíamos si teníamos que regresar. No, sigan nomás, ¿sí? Unos 5 minutos. Profe, ¿cómo más. sabemos cuando ustedes nos van a regresar? Sí, en 5 minutos yo les regreso a todos. Termino ya voy a escribir un mensaje por el chat para todos, ¿ya? Gracias. Ya, profe. Ok, gracias también por la pregunta. Hola. Hola, profe Javi. Profe, lo siento mucho, se me salió de la reunión. ¿Me podría mandar con mi grupo, por favor? ¿Con qué grupo estabas? Profe, creo que estaba en el grupo 5, Hugo Jara, José Ayos y... Ah, ya. Sí, ya te vi. Grupo 5, sí. Ya te envío. ¿Listo? Recuerde que si necesitaba más tiempo pueden seguir trabajando, pero bueno. Profe, nosotros ya acabamos. Ok, perfecto. Perfecto. Esperemos unos 3 minutitos, mientras tanto haga alguna cosita que necesite en este momento. Hay que tenerla clarita para el próximo jueves. Van a guardar la actividad en este momento. Vamos a tener unos 2-3 minutitos de descanso. Si ustedes quieren seguir haciendo eso, es cosa suya. Y si no, descansan un ratito, miran el techo, qué sé yo, ¿ya? Pero, recuerdo lo mismo acá. 2-3 minutitos, seguimos.
Voy a seguir haciendo el recorrido. Por favor, enciendan las cámaras. Yo voy a estar recorriendo para que se grabe quienes estaban con la cámara encendida. Bueno, ya, por favor, deje el celular, deje ahí, guarde la tablet, no la vas a abrir, ya, quítate la gorra, por favor, vamos a seguir en la clase. Ya, vayan, guarden la información y cierren las computadoras. Atiendan, por favor. Primero, un comentario general nada más. Estaba aquí en la presencialidad, nadie vio, vi a alguien que estaba con el celular y estaba mirando los misiles, me imagino que están enviando, o los bombardeos, qué sé yo. Eso me recordó cuando Estados Unidos atacó Kuwait hace muchos años y yo estaba en la universidad y nos pasaban igual lo mismo, solo que se veían de colores verdes porque las tomas eran con infrarrojos. ¿Ya? ¿Sí? Pero bueno, ahí hay cosas. Ojalá, por favor, ya solamente una persona que termine de verificar lo que están haciendo, dos, estoy a tiempo. Lo que sí les pido es que tengamos mucho cuidado con lo que pasa alrededor del planeta. Nosotros creemos, están allá en Ucrania, ¿no? ¿Dónde se generó el bicho? En China, lejos. Bueno, hay que tranquilos. Hay una cuestión que tienen que saberla, que en la práctica probablemente sí la saben, pero teóricamente, académicamente no se sabe. Ay, perdón, estoy apagada la cámara para los que están allá, mil disculpas. Ya, me emocioné y no me di ni cuenta. Listo, ya está la evidencia. Pero hay una cosa que se llama pensamiento sistémico, ¿sí? ¿Ya? Atienda, por favor. Mientras introducimos lo que vamos a ver como pensamiento crítico, que les voy a pedir que incluyan en la próxima tarea algo, ¿ya? De estos elementos, que me lo reconozcan, cada vez se va a ir ahondando. Baje el cuaderno aquí en la presencialidad de Jesús. Bien, atienda. ¿De qué se trata el pensamiento sistémico? Solo un cuentito. Escuche. Esto sucedió en una granja, ¿no? Un granjero compró unas ratoneras, ¿sí? No sé si han escuchado el cuento. Un granjero compró unas ratoneras. Y entonces el ratón, asustadísimo, fue ¿cómo se llama? Donde la oveja, ¿no? Fue a contarle a la oveja, le dijo, el granjero ha comprado una ratonera. Dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero si quieres voy a orar por ti para que no te pase nada. Pero conmigo no tiene nada que ver. Luego el ratoncito se fue donde el cerdo, ¿no? Y le dice, el granjero ha comprado una ratonera. Y a mí eso que me interesa, ¿no? Tú ten cuidado con las cosas que tienes que hacer. Yo ni siquiera pasaré por eso. Mira mi tamaño, soy mucho más grande que tú. No tiene nada que ver conmigo. Luego fue y le avisó a la gallina, ¿no? El granjero ha comprado una ratonera. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El granjero se aprovecha de mí, de los huevos que yo coloco. El problema eres tú. Luego fue donde la vaca y le dijo, mira, no me metas en tus problemas. Muy bien. Pasó un día y a la siguiente, en la noche, se escuchó un ruido en la cocina, ¿no? Todo oscuro, está en el campo, todo oscuro. La esposa del granjero baja a ver qué pasa y se escucha un grito. Entonces el granjero baja y se da cuenta que había una serpiente que salía de ahí, ¿no? Resulta que la serpiente mordió a la señora, ¿no? Así que no sabían qué hacer, ¿no? No sabían qué hacer. La señora empezó a tener fiebre. Los vecinos le dijeron, mire, un buen caldo de gallina le puede sentar bien a su esposa, ¿no? Entonces el granjero cogió y mató a la gallina e hizo un caldo de gallina, pero no hubo mejoría. Así que la llevaron al médico, ¿no? Pero como el médico costaba muchísimo, porque además tenían que trasladarse y todas esas cosas, porque la atención era muy complicada, entonces decidieron vender a la oveja, ¿sí? ¿Ve? Entonces se quedaron sin oveja. Y bueno, a la oveja la vendieron a un lugar donde venden carne.
Regresaron, ¿no? ¿Sí? Regresaron y lastimosamente, pues la señora, ¿no? La señora no mejoró y falleció, murió la señora, ¿no? Por la picadura de serpiente. Y así que hubo mucha gente que les conocía que iba a visitarlos. Como no tenían que ofrecer, mataron al cerdito para poder ofrecer comida a los familiares. Y luego el funeral, como estaba bien caro, pues también vendieron a lo que nosotros llamaríamos un camal, ¿no? Un despostadero. Vendieron a la vaca para poder pagar el funeral. ¿Quién fue el único que sobrevivió de todos los animales? El rato. ¿Sí? Esto es el pensamiento sistémico. Es decir, el hecho de que al ratón le aplique directamente la ratonera que a él le puede atrapar y se puede acabar, ¿ya? No quiere decir que no tenga nada que ver con nosotros. Fíjense, el problema de la ratonera, ¿no? ¿Sí? El detalle, la serpiente entró ahí y obviamente empezaron a sonar las ratoneras y la señora salió y todo se acabó, ¿no? Por eso es importante involucrarse en las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿sí? De acuerdo, eso es súper importante. Si bien es cierto, no estamos en ese lugar, ¿ya? Sin embargo, me refiero de Europa, ¿no? Y la Europa medio del este, que está ahí por ahí metida. Sin embargo, es importante pedir por esas personas para que no se agrave la situación, ¿ve? ¿De acuerdo? Porque si eso se agrava, si han estado ustedes escuchando, han estado atentos sobre todas estas cosas que llaman mucho la atención, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que orar y hay que pedir, por lo menos como decía San Juan Pablo II, para que disminuya el dolor. Pero estemos atentos, esto es el pensamiento sistémico. En un trabajo en equipo, no es que yo no hice, yo solo me sé mi parte, no, mucho cuidado. Y finalmente, respecto al trabajo en equipo, la conclusión que se les va a pedir la próxima vez, se le va a pedir a cualquiera de ustedes, ¿no? Cierren ya, por favor, las computadoras. Ya, cierren. Todos. Bueno. Entonces, tengamos presente estas cositas, este cuentito sobre la granja, ¿sí? Y el pensamiento sistémico, ¿ya? Todos estamos involucrados. ¿Sí? Entonces estamos involucrados en mayor o menor medida, pero estamos involucrados. Nuestras opiniones. A mí me gusta ver las noticias cuando pasan estas cosas de diferentes canales, ¿no? Veo CNN, bueno, ver CNN es como ver, o sea, ya no tiene ni prestigio, ya están acabados, pero bueno. Pero de todos modos, usted ve CNN y dice que los culpables son los rusos. Usted ve RT, que es el canal ruso, y los culpables son los Estados Unidos y la OTAN. ¿Sí? Usted ve el canal, por ejemplo, hay un canal que se llama el Canal del Sur, algo así que se llama. Entonces, ahí sale de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, bueno, no sale de Cuba, pero creo que sí salen declaraciones, apoyando a Vladimir Putin, ¿cierto? Entonces, depende del lugar del cual se vea. ¿Ve? Por eso es importante tener claridad de conocimiento. De lo que entiendo históricamente, ya que se menciona esto a algunos, a veces les interesa qué está pasando, históricamente, Rusia está haciendo lo mismo que hizo Alemania en el sentido de que, donde Alemania sabía que había pobladores alemanes que hablaban alemán y que pertenecían al pueblo alemán, iba conquistando esos terrenos, esos territorios. Rusia está haciendo lo mismo. Lo único que les dice es que no se metan donde no quieren. Bueno, esperemos que no haya más dificultades que eso, ¿ven? Pero bueno, aunque son dolorosas y difíciles para la gente que está viviendo allá, pero nosotros tenemos que, por lo menos, pedirle a Dios que disminuya ese dolor. Y ojalá se acabe lo más pronto posible, ¿no? Y que no se les ocurra a los amigos intervenir, los amigos de Ucrania, porque ya escucharon lo que dijo este señor, el presidente Vladimir Putin, ¿no? No les dejaré parpadear y en 10 minutos no habrá ni ganadores ni vencidos. Bueno, dejemos eso en paz. Esas son cosas que también nos pueden interesar un poquito. En fin. Vamos a entrar a esta parte. Iba a hacerlo el día lunes, pero en vista de este tiempito que tenemos aquí, voy a presentarles
a ustedes lo que es el pensamiento crítico. El día lunes les iba a presentar y el día lunes les iba a decir qué cosas hay que añadir en la tarea. El día lunes igual les diré. Ahora solamente, por favor, gracias por atender. Hoy les voy a presentar lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Les voy a compartir estas diapositivas en el Classroom, ¿de acuerdo? Todas esas diapositivas. No van a tener que hacer un trabajo del pensamiento crítico, o sea, saber si algo no, sino que eso van a tener que aplicarlo en la próxima tarea. Ya les indicaré qué cosas específicas, ¿sí? Por ahora nos concentramos ya en lo que estamos haciendo. No les voy a decir nada que pase nomás. El próximo jueves les digo, perdón, ¿de acuerdo? Para que descansen y estén tranquilos y no estén mirando otras cosas. Bueno, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Ya? Saben, una de las cosas que a mí me gusta o nos gusta en el proyecto humanístico es que observen las imágenes, ¿no? Tienen un sentido específico. No están puestas porque sí, ¿ya? Bueno, permítanme ver si me deja relacionadas con un proceso de cambio respecto de algo que no voy a decir de cambio, ¿no es cierto? Cómo han ido evolucionando ciertos aspectos, ciertas cosas. Perdonen, estaba llamándole. Entonces, quiero que me cuenten, me indiquen, están en la presencialidad, que me vaya escribiendo quiénes van participando, y yo tengo en mi agenda, yo tengo una agenda aparte, pero le voy a pedir a alguien, ¿sí?, que en una hojita me vaya escribiendo. Aquí tengo la hoja, ya está. Alguien que me quiere ayudar para ir escribiendo, por favor, los nombres de los estudiantes que aquí en la presencialidad participan, ¿ya? Porque si no, luego quedarnos con, ¿qué dijiste? ¿Cómo es? Entonces yo me pierdo en eso y luego me olvido y no sé ni cómo me llamo. Ya está. Bien. Atienda, por favor. Muy bien, listo. Atienda. Bien. Voy a pedirle de favor entonces que me ayuden a ir interpretando lo que está ahí. Ya que parece ser, o lo que pudiera ser, el pensamiento crítico. Ya se fue de nuevo. Justo cuando empezamos. Si no, ahí sí te voy a pedir que me prestes la compu, porque no voy a poder. Sí, está conectado por el cable, pero no sirve. Sí, espérenme un ratito en la presencialidad, digo en la virtualidad. Veamos. Que se apagó la tele. Ahí. Dejémosle un ratito, ¿ya? Karim, préstame. Déjala ahí tu compu y solo toma el cable. Y por favor, conéctale, no se me te ayuda. Voy a pedir ayuda aquí a alguien que sé que funciona su compu, que le hemos pedido antes, para que se pueda proyectar aquí en la presencialidad, ¿ya? Solo un minutito nomás. Pero el resto, por favor, atienda. Yo voy a ir observando y voy a hacer preguntas probablemente a los que tienen la cámara apagada, ¿ya? Pero antes de... ¿Sí? Sí te puedes conectar al... Ya, apágale de tu cámara para que solo se proyecte nomás, ¿ya? Si no, nos vamos a quedar aquí pensando en la nebulosa de Júpiter. ¿Ya? Compártele lo del Zoom. Conéctate. Sí. Bien. Mientras se sigue esto, lo que quiero pedir es que vayamos interpretando esa imagen, ¿no? Hemos empezado interpretando unas imágenes, ¿ya? Eso es lo bueno que ya hemos ganado por este planteamiento de pensamiento crítico después de lo que estamos haciendo con el profe Dani. Siempre hay una secuencia, no nos podemos adelantar, ¿ya? Deje de usar el celular, verán. Cuando yo le llamo la atención a una persona por su apellido, porque estoy molesto. Y si le digo el nombre, ya se me fue la ceja a la nuca, ¿ya? Entonces tengan cuidado, ¿ya? No quiero hacer eso, ¿ya? Estoy esperando solamente que su compañera se conecte aquí en la presencialidad. Esperan un segundito, ¿ya? Esperan unos instantes. ¿Sí? Y por favor, lo que sí necesito es que me hagan preguntas para que la tarea que van a hacer la hagan bien, si requieren, ¿no? Si necesitan. Ya, listo.
Ya está. Bueno. Es para que vean tus compañeros. Sí. Muy bien. Silénciale nomás, yo voy a escuchar acá. ¿Ya? Ok. Pon silencio en el botoncito que dice del volumen. Ese es. ¿Ya? Ok, ahora sí, listo. Ya estamos a la par. Mil disculpas, los de la virtualidad. Atienda, por favor. Bien, quiero que me ayuden a interpretar, voy a empezar con los de la virtualidad, que me ayuden a interpretar qué es lo que se está observando. Espera un ratito, un ratito. Ya. ¿Qué es lo que se está observando? ¿No? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay unos elementos que nos quieren invitar a comprender de qué se trata el pensamiento crítico. Les quito la computadora, me levanto, les quito y le devuelvo el siguiente día de clase. Ya. Es en serio. Bien, ¿qué es lo que hay ahí? Por favor, en la virtualidad, ¿quién quiere ayudarnos con eso que está ahí? Ya voy a ver quién es, pensé un ratito que estoy como círculo por otros lados. Vamos a ver. Espérense un ratito. Ya. A ver, Víctor, por favor. Listo, profe, yo puedo ver... Espérame un ratito, espérame un ratito. Karim, ábrele nomás tú. Te voy a pedir que hagas lo siguiente, ¿verdad? Lo que hacemos con el profe Dani. ¿Ya? Listo. Víctor, por favor. Listo, profe. Aquí podemos ver que en el pensamiento crítico intervienen lo que serían algunos medios como los medios de comunicación, pero también algo fundamental para esto es nuestro propio conocimiento, nuestra propia entendimiento y nuestra forma de poderlo expresar. Y eso a través de nuestros pensamientos, todo lo que podamos formular. Listo. Ahora sí, Víctor. Déjame ver si está puesto el... Ya. Ahora sí, Víctor, por favor, te escuchamos. Ya, listo. Espero que ahora sí me escuchen. Podemos ver alrededor de la persona lo que serían medios de donde surge la información. Y en el centro podemos ver lo que sería seríamos nosotros, o sea, nuestro cerebro, la manera donde procesamos la información y la toma de decisiones basadas en nuestra percepción de las cosas y de los hechos. O sea, esa sería la base del pensamiento crítico, se puede decir. Ya, ya. Una pregunta acá en la presencialidad. Gracias, Víctor. ¿Qué tiene que ver ahí el oso y hay unas abejas del otro lado, el miel? ¿Qué tiene que ver eso? Ya, espera, vamos allá y luego acá. Estamos en la presencialidad, ya les sintetizó más o menos lo que están diciendo.
Ya. Ok. Vamos a la virtualidad y luego seguimos acá. A ver, por favor, Josué. De la pregunta. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, sí. Ya, ahí podemos ver varios medios de comunicación y donde podemos ver también mucha información. En el centro hay un humano donde en su cerebro está la palabra de pensamiento crítico y con respecto al oso puede ser que como está corriendo es como que a veces nos informamos muy rápido y la primera opción la tomamos. Eso. Ya. Sí, es un punto clave. Es un punto clave. Ok. Listo. Una persona más en la virtualidad y luego vamos acá. Dos. ¿Ya? Gracias, José. Pierre, por favor. Listo, profe. A ver, primero se puede observar, alrededor se puede observar diferentes medios de comunicación, como por ejemplo las noticias, el radio, el periódico, o también personas que también influyen y nos cuentan las cosas. En el centro podemos ver un pensamiento crítico. Ese somos nosotros y nosotros debemos aprender a... tenemos que aprender a reconocer y entender las cosas que nos dicen. Por ejemplo, cuando nos dicen algo, nosotros debemos investigar, empaparnos, como usted un día nos dijo, empaparnos de esa información y aprender a discernir. Y el oso y la miel puede representar un discernimiento. El oso está desesperado por ir a la miel, pero nosotros debemos aprender a ir despacio a las cosas. Ok, gracias. Una persona más acá y vamos ahora con las personas de virtualidad. Nadia, por favor. Ya, profe, pero creo que antes le tocaba a Hugo y después a mí. Tranquilo, no hay problema. Dale. Hugo Ok. sigue de acuerdo a lo que estoy viendo. Está ahí. Dale. Profe, entonces alrededor podemos ver medios de comunicación que son un recurso para desarrollar nuestro pensamiento crítico, además que también podemos solo nosotros llegar a una conclusión a base de los conocimientos obtenidos. Y con respecto al oso y la miel, diría que podría ser, si realizamos un razonamiento rápido y sin discernir, nos podría traer muchas consecuencias. Gracias. Acá en la presencialidad, de este lado y luego vamos acá. A ver, ¿quiénes habían levantado la mano? Por favor, y luego. Ahora sí seguimos ciegamente algo. Bien, gracias. Ya, ok. Ok, gracias. Ok, gracias. Dejen la mano levantada porque igual va a aparecer otra diapositiva para que me cuenten qué es lo que ven, ¿ya? No la va. En síntesis, lo que han dicho tanto en presencialidad como en virtualidad, el centro
Aprender a mirar todas las cosas que están alrededor y saber discernir y tomar decisiones. Y no tomar decisiones apresuradas, ¿no? No tomar decisiones apresuradas. Incluso hasta yo me iría mucho más lejos. Las abejas, ustedes saben bien, no sé si han leído lo que, o han escuchado lo que decía Einstein, ¿no? Si las abejas desaparecen, 6 meses más tarde nos tocaría a nosotros. Entonces, son estas cosas que van mucho más allá. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta me voy a permitir leer y ya viene la siguiente para que participe, ¿no? Dice aprender a pensar, ¿ya? El resto ustedes lo pueden ver ahí, dice, durante los últimos años la educación ha experimentado cambios. No voy a leer más, el resto ya lo verán ustedes incluso en la diapositiva. Miren, cuando recién empezamos este cambio, fue hace ya varios años, 7 años, 8, que empezamos con una idea, ¿no? Y nos estamos acoplando a nuevas formas. Hay algunos papitos que son exalumnos, ¿no? Ustedes papitos, son exalumnos. Y claro, la forma como trabajaban ellos cuando estaban aquí es completamente distinta, ¿no? El profesor de física, de matemáticas, les decía, de matemáticas, hagan estos 100 ejercicios en el transcurso de estos días, la próxima semana vemos. Lo máximo que hacía el estudiante Gabriel era, profe, disculpe, ¿puedo hacerlo en hojas blancas en vez de cuadros? Ya, esa era la máxima pregunta. No va a decir, profe, son demasiados. No, no, olvídese. Incluso los profes les decían, señores estudiantes, mañana empiezo la clase a las 6 de la mañana. Me van a abrir el colegio, así que bien. Los estudiantes tenían que estar, aunque las clases empezaban 7:20 o 7:30, pero tenían que estar a las 6. Porque la clase de matemáticas podía durar hasta las 8:30 o 9, pero ya nadie entraba si no empezó a las 6, ¿no? Teníamos clase incluso mucho más tarde, de pronto necesitábamos un sábado y le llamábamos, no preguntábamos si es que tiene posibilidades, simplemente el estudiante venía. Entonces son otros procesos, ¿eh? Ahora estamos tratando de ver la posibilidad de aprender a pensar, ¿no? No es que usted no pueda generar un pensamiento cualquiera, pero estamos hablando específicamente de un pensamiento crítico, ¿no? Que tenga la capacidad de acercarse, ¿sí? Que tenga la capacidad de decir algo con una opinión fundamental. Eso es aprender a pensar. Y el reto, dice ahí, de los educadores, de nosotros, es formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas. No se olviden aquí esta frase de José Luis San Pedro, es clave. Si no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión, ¿ya? O sea, podemos expresarnos, pero no me pueden sancionar porque yo digo, no estoy de acuerdo con el aborto, sí estoy de acuerdo. O sea, no me pueden meter preso por eso. Tengo que ser libre de expresar. Si lo que yo estoy diciendo, usted no está de acuerdo o yo no, o es incorrecto o es correcto, eso es otra cosa. Me pueden corregir, me pueden ayudar, me pueden explicar y puedo tomar una decisión y una posición. Pero, como les decía, a una representante de autoridad, creo que era una diputada, ¿no? Le llamaron la atención por hacer una cita bíblica cuando le preguntó a un periodista algo. Y las autoridades más importantes, digámoslo así, en jerarquía, le dijeron, usted puede creer en lo que le parezca, pero no puede decir lo que piensa. ¿Ya? Eso se llama totalitarismo. En fin. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí viene otra vez la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? Estamos tratando de entender lo que es el pensamiento crítico, ¿ya? Muy bien. Pregunta para los de la virtualidad, piense un poquito, si está listo. Hugo, primero, Hugo Jara, abre el micrófono y nos cuenta qué está viendo, ¿no? Ahí hemos colocado al niño con su casco, thinking cap. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, no? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? ¿Qué es lo que estamos observando? Lo que se les ocurra, ¿no? Hugo. Sí, profe. Bueno, yo creo que aquí el niño con el casco se puede representar como que tiene una mente muy abierta en la cual puede pensar varias cosas, como la imagen más grande que es un gato mariachi bailando en el universo.
Ya, ok, gracias. ¿Alguien aquí en la presencialidad se le ocurre algo? Dejé el celular, última vez. ¿Ah? Sí, es como un tornado. Ya, ok. ¿Ibas a decir algo? No. Por favor, sí, Aarón. Yo creo que el niño está queriendo pensar y como que se le ocurren las ideas, pero el gato bailando es como lo que le impone pensar y es con lo que se distrae para lograr lo que busca. Ok, has mencionado aquí algo clave, ¿no? Algo que nos pasa cuando hacemos tareas o cuando tenemos que hacer lo importante, ¿sí? Creo que a todos nos pasa eso. Justo yo me voy a poner a hacer algo y me envían un mensaje, digo, híjole, esto es lo que tenía que hacer. Justo me enviaron la actualización del video del juego de no sé qué. Solo hago eso, le doy clic y solo hice eso desde las 3 de la tarde hasta que mi mamá me dijo, ya acuéstate, son las 1 de la mañana. ¿No? Nos pasa eso. Mucho cuidado. Eso es una cuestión clave que está ahí. ¿Alguien más aquí en la presencialidad? Gracias, Aaron. Listo. Valeria, por favor. Pienso que las imágenes significan que a veces cuando intentamos reflexionar sobre un tema o hacer un pensamiento crítico en base a algo, encontramos muchas distracciones que podrían ser como desinformación o el realmente no querer hacer como ese pensamiento crítico. Ok, gracias, Valeria. Ya, bueno. Aquí la compañera suya acaba de decir algo que en colombiano significa, acaba de decir que pensamos lo que los demás piensan y no analizamos. En Colombia suelen decir una frase, no coma cuento, ¿no? No trague entero. Es decir, analice primero lo que está ahí. Listo. Muy bien. Camila. Pues en la imagen se puede ver que él quiere tener una idea clara, pero pues empiezan a ver las distracciones. Y ahí es donde no llega a donde él quiere, sino pues se va desviando por donde no debe y no cumple su objetivo. Ok, gracias, Camila. Y el último para esta parte, Martín, por favor. Luego seguimos. Mantenga la manito levantada. Ya, yo creo que arriba, en la imagen de arriba a la izquierda, se ve un tornado. Creo que simboliza que es un problema que está pasando. Y el niño, y está muy pequeño, y al lado tenemos un gato con un universo que está súper gigante. Digamos que están tomando atención a lo que no importa cuando ahí tenemos a un torneo. Ya, es algo así yo pienso que es. Ok, listo. Vamos a avanzar. No voy a decir una adición que quería mencionar, pero ya lo veremos en casi la última diapositiva. Vamos a avanzar. Muy bien. Aquí me permito hacer algo y voy a hacer una pregunta sobre el águila para los dos que están en la virtualidad y luego también en la presencialidad. ¿Cuáles son los desafíos del pensamiento? Hay una pregunta. Esto tienen que saberse. No les voy a preguntar en el formulario, defíname qué es el pensamiento crítico, pero usted tiene que saber aplicarlo, ¿no? Es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia. A ustedes, perdón, Dani les ha pedido que hagan una conclusión, ¿cierto? Una conclusión del análisis de comparar, contrastar y relacionar lo que están haciendo. Es decir, les ha pedido en definitiva sin decirlo, por eso es que esperábamos, ya, trabajamos así continuamente, a veces no nos conversamos mucho, otras sí, pero
ustedes hacen este análisis y ahora les vengo a contar que eso que están haciendo son indicios de sentido de pensamiento crítico. Es el proceso de generación de conclusiones basadas en evidencia. Y mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorar. Por ejemplo, si alguien dice que llegó a la conclusión que todo eso es de los griegos, ¿no? Entonces dice, los griegos, ¿qué fue los griegos? ¿No? Mejoremos, dice, no, es un poquito más allá de los griegos, como unos 22 siglos después, ¿no? Entonces vamos mejorando la forma de pensar, ¿sí? Vamos mejorando. Yo ayer cuando salía le veía a una persona, a un estudiante que lanzaba el balón de baloncesto, el de básquet, así, ¿no? Le iba a decir algo, pero dije, no, dejémosle, además, me voy a pedir que le lance el balón, pero tengo dificultades en el hombro, ¿no? Entonces, él no sabe la técnica, cómo lanzar un balón. Cuando uno aprende la técnica, después hace lo que quiere. Pero mientras no tiene la técnica, tiene que aprender la técnica, ¿no? Después hace lo que puede. Y dice finalmente esto y viene la pregunta, ¿no? Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, está repetido ahí, ya lo vamos a ver. Entonces, es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia. ¿Qué significa entonces el águila en esa imagen, en esa diapositiva que está ahí? Primero aquí en la diapositiva, bueno, ya bajaron la mano, bueno, no hay problema. José Ignacio, ¿querías decir algo? No, profe, ya bajé la mano para allá. Ah, bueno. Aquí, por favor, quieren contarnos qué creen que significa el águila en esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué ideas le da? Los dicen por acá, la libertad con el pensamiento libre. Josué. Bueno, el águila puede significar más o menos como el observar las cosas más a detalle y analizarlas lentamente, ya que, como se sabe, el águila es el animal que puede, o sea, que tiene la mejor visión del mundo, entonces puede representar que debemos tratar de observar la información y ver más allá de lo que se nos presenta. Ok, ya. Vamos a alguien acá en la presencialidad y luego vamos a la virtualidad. Ya, ok. Vamos a la virtualidad. Aarón. Yo creo que la águila es observar más a detalle las cosas, las fuentes que se nos da y también tener un objetivo claro. Por ejemplo, no tener dos pensamientos diferentes a la vez, sino uno que sea el correcto y que sea el que es verdadero. Bueno, ya vamos a ver esta de correcto y verdadero. Aquí en la presencialidad. Ok, gracias. Vamos ahora a la virtualidad y luego uno y uno, ¿ya? Martín. Yo creo que representa igualmente, como dijeron algunos, la libertad de uno creer en lo que cada uno quiere, pero siempre bajo un argumento y no basarse en otras personas. Ya, aquí acabas de decir una palabra, no, importante, un argumento. Ya vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un argumento y el otro también tiene un argumento contrario al mío, ¿no? Los dos fundamentales, ¿qué pasa ahí? Bueno, alguien, vamos a la presencialidad. Ya, bueno, ya nos adelantamos un poquito, pero está bien. Vemos los medios de comunicación como una fuente de manipulación, pero el águila está como, bueno, no digo nada.
Juliano, por favor. Ya, yo creo que el águila va como eligiendo qué es lo que le gusta y dependiendo de lo que le guste, puede hacer pensamientos críticos de cualquier forma. Por ejemplo, si es que le da facilidad leer el periódico o ver la televisión, como aparece en las diapositivas. Ok, gracias. Aquí en la presencialidad. ¿Quién más? ¿No? Ok. Sí. Bien. José Ignacio. Sí, profe, Ignacio yo creo, Cadena. yo aquí puedo ver, profe, que, o sea, primero el águila está, o sea, quiere, yo creo que eso representa que nosotros tenemos la libertad de, o sea, de saberlo, a qué nos podemos, de qué conocimiento queremos saber, pero siempre debemos informarnos y saber lo correcto, tratar de actuar de la mejor manera, siempre teniendo, como ya mencionaron antes, alguna base o algo que nos argumente siempre, porque a veces también podemos nosotros hablar de más y puede ser que también no sea creíble y solo nosotros lo creemos. Eso pensaría, profe. Siempre, o sea, pensaría que tenemos que tener libertad de pensamiento, pero siempre tratar de actuar con la mejor manera. Ok. Aquí lo que su compañero dice me recordó algo que ya les he comentado. De la última vez que hubo una, entre comillas, se dice huelga, ¿no? Una manifestación en la época de Rafael Correa, cuando los estudiantes salieron a reclamar por el carnet estudiantil y les preguntaban a algunos, ¿usted qué hace aquí? No sé, yo vine con él. No, él me trajo, ¿no? O el otro, ¿usted qué reclama? El carnet estudiantil. Dice, pero ya les están entregando desde hace 15 días, hace rato. Bueno, por si acaso. O sea, no sabían realmente cómo defender, cómo responder, qué contestar frente a lo que les estaban preguntando, ¿no? Entonces, son cosas a veces que no tienen sentido. Por eso tener una base de lo que voy a decir es importante. Cuando un adolescente o una adolescente se acerca a mí y me dice, profe, ¿usted cree que le deba pedir permiso a mi mamá, a mi papá para irme a una fiesta? Yo le digo, mira, si tú vas a hacer rabietas para que de todos modos te manden a la fiesta, ¿para qué le pides permiso? Mejor ándate a la fiesta y envíale un correo diciendo, papi, estoy acá, ¿no? Si usted va a pedir permiso, tiene que estar dispuesto a escuchar un no como el sí. Si no, ¿para qué le pide permiso? Porque es la autoridad la que le está dando el permiso. ¿Ve? Como cuando a mí me dicen, ¿me da permiso para ir al baño? Le doy permiso. Puedo negársela, obviamente, porque usted está pidiendo permiso. Si no, lo único que está haciendo es informarme, que eso es distinto, ¿ya? Son cosas que hay que saber distinguir, ¿ve? No es fácil, obviamente, quiero irme a la fiesta, que es genial, que es chévere. No te vas. Chusa. Ley del hielo, fin de semana con los papás. Luego me entero que el GOE, el GIR y todos cayeron en esa fiesta y acabaron con todo. Y después me arrepiento y le digo a mis papás y a mi mamá de rodillas, perdónenme, ustedes tenían una corazonada, no sabían por qué. Bueno, en fin. Ya me volví Rosa de Guadalupe, pero bueno. Atiende. Bien, Camila, por favor. Ya, el águila podría resultar ese pensamiento que anda divagando en nuestra cabeza y pues al ser bueno también puede ser malo, ¿no? Entonces, también tenemos los otros pensamientos que están en la otra imagen, más abajo. El pensamiento crítico podría ser el pensamiento principal que en la mayoría sabe estar bien, pero pues el águila puede ser el pensamiento erróneo. Gracias. Muy bien. Gabriel, quédate con la mano levantada. No vayas a bajar, sino déjale ahí que voy a preguntar algo. Recuerden que yo no estoy preguntando ni diciéndoles si es correcto lo que dijiste, no es correcto, está mal, está bien. ¿Ya? Estamos tratando de formar eso. Por favor, déjenme conversar allá. Ya les he pedido. Bien. Uy, no se hizo clic aquí. Ya. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la diapositiva a la que tienen que ponerle 100% de atención. Sabérsela. ¿Sí? Porque ahí están los parámetros que el pensamiento crítico tiene. ¿De acuerdo? Los iremos aprendiendo de a poco. Probablemente tome unos 5 años, 6 años, 1, 2, o un mes o una semana. Depende de la persona.
Cuando yo les he leído a ustedes y les sigo leyendo, hay algunos que tienen la capacidad, cada uno a su lado, por favor. Hay algunos que tienen la capacidad y escriben con un sentido crítico, ¿eh? Pero a veces se pierden un poco cuando escriben, ¿ya? Otros escriben casi perfecto, pero tenemos que aprender a identificar lo que está pasando cuando yo escribo para tener claridad. Fíjense, ahí esto me permito leer. La siguiente diapositiva aparece un comentario, o más adelante una tortuguita. Mire, ¿cuáles son los elementos? Empezamos con los propósitos del pensamiento. O sea, ¿para qué quiero pensar? O sea, ¿para qué quiero averiguar sobre algo? ¿Cuál es el sentido? ¿Ya? ¿Sí? ¿Para qué quiero hablar sobre Rusia y Ucrania? Las voy a separar. La última. ¿Para qué quiero hablar sobre Rusia y Ucrania o sobre, no sé, el pollo frito y el pollo crudo? No sé. ¿Para qué quiero hablar sobre los partidos de fútbol, el básquet o por qué quiero hablar de ciertos parámetros, cosas por el estilo? ¿Para qué quiero? ¿Cuál es el propósito que hay ahí? ¿No? Si no hay un propósito, ¿cómo voy a resolver la situación? Por eso es que cuando a mí me obligan a hacer algo, es muy complejo, porque las cosas por obligación, por lo general, no resultan bien. Pero hay ciertas cuestiones en las que tenemos que obligarnos. Por ejemplo, yo no tengo la costumbre de hacer algo. Tengo que obligarme a hacerlo, me tienen que proponer hacer cómo debo hacerlo hasta que entienda que es así. Luego voy a encontrar el agrado. Hay cosas que no, por supuesto. Después tengo que hacerme, dice una pregunta. ¿Qué voy a averiguar ahí? ¿No? Ucrania, Rusia. ¿Sí? Vladimir Putin dice que Ucrania no existe, básicamente, de manera histórica, ¿no? Los ucranianos dicen que los malos están desde Vladimir Putin hasta el... ¿Ya? ¿Sí? Y de Estados Unidos y la OTAN dicen lo mismo, y cada uno dice lo suyo. Bueno, hay una pregunta que nos hace, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la razón históricamente hablando en el sentido, ¿no? Luego los supuestos, lo que ya mencioné, cada uno, RT, CNN, cada televisora dice sus razones, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quiénes son los que nos están poniendo ese gatito distractor frente al gran universo? Y nos están tratando de poner en el universo un gato que tape todo, ¿no? ¿Quién está haciendo eso? Supuestos. Puntos de vista. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Usted no está de acuerdo con esto? ¿Qué opina? Fíjense, se van reuniendo los elementos. Luego, recabo información. Es decir, todavía no he hecho investigación de fuentes. Recién voy a informarme. Luego, si no conozco algunos conceptos de la información, por ejemplo, ¿alguien me puede decir en la virtualidad, no te estoy preguntando a ti, Gabriel, ahora es cualquier otra persona, pero si lo sabes, sin consultar en el Google, ¿qué significa la palabra, o aquí en la presencialidad, qué significa subsumir? ¿No es cierto? Ya. Entonces, si yo estoy leyendo un texto en el que me dice, hay que subsumir tal cosa a tal otra, ¿pero qué es eso de subsumir? ¿No? Si yo les digo que el gatito probablemente está en una singularidad matemática en la segunda diapositiva, la tercera que vimos, es decir, ¿cómo? No era como universo eso, ¿ya? Si hay términos que no los entendemos, es la parte de los conceptos. Clarificar los conceptos cuando yo investigo algo, ¿sí? Para poder decir algo. ¿Se acuerdan que el profe Dani se decir que esto de la contrafísica, la filosofía? A veces utilizamos términos que ni siquiera los sabemos usar, ¿no? ¿Ve? O que los cantamos. Yo recuerdo cuando estaba en uno de los niveles de filosofía estudiando, en una exposición que hice, me acuerdo que el profesor estaba encantado porque les mostré a los colombianos que no tenían ni idea de una palabra muy cabra y concreta en su himno nacional, ¿no? Cantaban a las 6 de la mañana y 6 de la tarde, oh gloria inmarcesible. Le pedí a alguno de los presentes que me diga qué significa inmarcesible, no sabe. Entonces a veces hacemos cosas sin sentido, las hacemos por moda o porque creemos que estamos inclinados a hacer eso, porque Santo Tomás dice a lo que la razón esté inclinada, a lo que el hombre se encuentra inclinado y la razón lo considere bueno, pero no sopesamos. Luego dice interpretación, lo que ustedes hacen con el análisis que van a poner esa conclusión. Interpretaron las imágenes, ¿cierto? Y luego una inferencia. Una inferencia es una conclusión. En la lógica se habla de premisas, que son las ideas anteriores
y luego de una inferencia que es la conclusión, pero también, ¿no? Y finalmente, después de terminar, después de haber hecho interpretar y después de haber hecho conclusiones, viene la parte final. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? ¿Sí? ¿Qué podemos interpretar de lo que está pasando en Europa del Este? ¿Qué podemos, en esa parte baja, ¿no? ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué podemos concluir? ¿Y qué podemos deducir? ¿Qué implicaciones y qué consecuencias hay? ¿No? ¿Qué cosas hay ahí? ¿Ve? Entonces, este es el proceso. Claro que aquí ustedes, como pueden ver, hay pensador irreflexivo, pensador retado, y recién después de eso, principiante, ¿no? El irreflexivo es el que hace el copy-paste, no sabe ni lo que pone, ¿no? El otro dice, no, dime nomás ideas, son interesantes, y las va copiando. Pero no tiene idea, no sabe qué está pasando en la vida, ¿no? O cuando estamos dando la clase, se le pregunta a alguien y se le dice, que por cierto ya voy a hacer eso por aquí, después de 2 diapositivas, se le pregunta a alguien que está desconectado, ¿no? Que no enciende la cámara, y dice, profe, disculpe, es que estaba haciendo tal cosa, no le entendí. Bueno, pues yo sí entiendo y le pongo 0, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos en ese sentido. El pensamiento crítico requiere de ejercicio, requiere de lectura, ¿no? ¿Cómo podemos comparar, como lo escuchaba ayer un historiador, que lo que Rusia está haciendo es muy parecido a lo que Alemania está haciendo? Pero eso no dicen los noticieros, ¿ya? Dicen otras cosas, ¿sí? Donde había población alemana, los alemanes fueron buscando esos como territorios propios. Los rusos, Crimea, la zona del Donbass y todos estos los lugares que pueden reclamar. Probablemente si quieren ir por Lituania, Letonia, Estonia, son lugares que pertenecían a la Unión Soviética, ahora no son parte de lo que se llama Federación Rusa, etc. Entonces, tenemos que ir progresando en esto del pensamiento crítico y hay que ir de a poquito. Algunos avanzan rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos ya son grandes pensadores críticos, pero eso por lo general no sucede, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, finalmente aquí encuentran los otros procesos hasta llegar a un pensador maestro, ¿no? Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza. Es decir, el pensador maestro ya no solamente ve el noticiero, ¿no? ¿Sí? Sino que ve una película como, yo no sé si sea, no me estoy catalogando como eso, pero ve una película y ve mucho más allá. ¿Ve? No sé si yo sea pensador maestro, eso no interesa. Pero cuando me fui a ver Matrix, por ejemplo, hubo personas que se quedaron para ver ¿cómo se llama? La escena postcrédito, ¿no? Y escuché unos mensajes que decían, no, qué tontera. Bueno, decían otra cosa, pero que yo no lo repito. Pues decían, qué tontera, esto que estaba esperando, ¿no? Cuando yo vi esa escena, me quedé asombrado de cómo fueron capaces de colocar lo más sustancial de la película. Y el mensaje que nos dieron, que fue espectacular para mí, del proceso histórico que estamos viviendo. O sea, yo quedé maravillado, encantadísimo, ¿no? Fue un postcrédito realmente brillante para mí, ¿cierto? Pero de pronto me pueden catalogar de loco, ¿no? Porque los gatos, ¿qué significan en Matrix? Un déjà vu. ¿Y qué es un déjà vu? Cuando se hace cambios en la Matrix, ¿cierto? Y ahí nos ofrecen muchísimos cambios. Ojalá estemos atentos, una cantidad de cosas. Pero bueno, en fin. Dejemos esta partecita que yo le pediré a usted que la observe. No se sienta frustrado si usted cree que otros ya son pensadores maestros, si sea alguna cosa. Se necesita el conocimiento y se necesita leer. No hay otra forma, porque usted necesita saber la información. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo sé que esto que estoy leyendo está bien y esto que no está leyendo está bien? Pues voy a fuentes anteriores. En fin, avancemos más rápido para ir terminando. Bien. No, aquí hay otra situación. Me permito leer porque vamos a avanzar. De acuerdo con la Fundación para el Pensamiento Crítico, hay una fundación, pues, no sé si es ahorita, es argentina o chilena. Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales, ¿ya? Eso, sí. Nosotros estamos ensayando, y ustedes se van a dar cuenta, que tienen muchos elementos de pensamiento crítico, ¿no? Algunos se cansan tanto que se ponen capucha y se duermen. Ni siquiera ven el celular. Pero son estas cosas que pasan. Quítate la capucha. Yo sé que hace frío, pero por respeto.
Entonces, estas cosas se hacen en la práctica. Pues claro, las personas que están relacionadas con el mundo político, con estos elementos más humanísticos, tienen más posibilidades de tener un pensamiento crítico más rápido, ¿no? Porque están en ese ámbito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro que como jóvenes y adolescentes también reaccionamos frente a esto cuando le encontramos una debilidad al profesor o al papá o a la mamá y pues vamos por ahí, ¿no? Y le fundamentamos algo. Claro que papá y mamá luego un buen chancletazo, con eso ayuda a que tengan un mejor pensamiento crítico como hijos hacia papá o mamá, ¿no? Eso ayuda siempre, siempre ayuda, es bueno. Bien, avancemos a esta otra parte, que esta es la... Muy bien, ahí está la tortuguita, ¿no? Disculpe por interrumpirle, Bien, leo las características mientras piensan una respuesta porque voy a preguntar ¿qué relación tiene la tortuguita ahí con lo que esté expresado en estas ideas? ¿Qué hace ahí? Mire que la tortuguita está en patineta, ¿no? Mire todo eso y lo que tiene de fondo. Características de la persona con pensamiento crítico. Posee confianza en la razón y en la integridad intelectual, ¿no? Intelectualmente es humilde y empático, ¿sí? No anda pavoneándose. Muestra coraje intelectual, es decir, a pesar de que lo digan los demás, sostiene lo que sabe o lo que presenta, porque pues obviamente está fundamentada su opinión. Y tiene autonomía intelectual, es decir, lo que nos decía alguien aquí hace un buen rato. No dice lo que los demás dicen, ni piensa lo que los demás piensan porque lo dicen o lo piensan, o porque él es chévere, sí, ¿no? Miren un ejemplo aquí que solía ponerles a los varones, espero que no se molesten las muchachas. Pero ponía un pensamiento. Recuerdo en el colegio cuando ingresaban y les permitían ingresar a las aulas para pedir alguna cosa, ¿no? Yo de ahí saqué el ejemplo cambiando algunas cosas. Entonces supongamos, viene un viejito, ¿no? ¿Sí? 85 años y viene a vendernos unos marcadores, ¿no? Y dice que va a vender los marcadores porque necesita para el hogar de ancianos donde vive y él ha venido a transmitirles esto y quiere conseguir fondos. Y dice que cada marcador vale 50 centavitos, ¿no? Entonces, le quedan viendo y el viejito vende en el paralelo de 34 estudiantes, vende 4 o 5 marcadores, ¿no? Vende 5 marcadores. ¿Sí? Después, esto se lo contaba a los varones, ¿no? Damos cuenta que solo es un aula de varones, para que se entienda el ejemplo. Espero que solo se entienda en aula de varones. Pero luego viene una supermodelo, de las que casi no tiene platita porque no le alcanza, por eso se pone una minifalda que parece cinturón, cosas de esas. Y entonces viene a ofrecer los mismos marcadores idénticos. Y dice... quiero viajar por el mundo y estoy vendiendo marcadores y valen a 1.50. Y el que me compre el marcador, me dejo abrazar y dar beso en América. Ve, cada uno compra 3, 4, 5 marcadores. ¿No? ¿Ya? Es un ejemplo que me inventé. Muy bien. Con todo esto que escucharon y con lo que está escrito ahí en la parte del cerebro de la persona, ¿no? Mente abierta, es súper importante la mente abierta. La mente abierta no quiere decir que tolere el error. No quiere decir que tolera lo que está mal. La mente abierta quiere decir que tiene capacidad de diálogo con cualquier persona, ¿no? Coraje intelectual, agudeza perceptiva, ¿no? Sabe percibir las cosas. Las mamás, ¿no se han dado cuenta? Cuando llega uno a veces, ¿no? O la esposa, las mujeres, pues sobre todo. Pero la mamá, cuando llega a la casa el hijo y le dice, ¿qué te pasa? No, mamá, no me pasa nada. ¿Qué te pasa? Y le pregunta hasta por tercera vez y a la tercera el hijo le dice, lo que pasa es que se pone a llorar, ¿no? La mamá ya le percibe. Incluso las mamás, aun estando lejos, le llaman por teléfono. Dice, ¿estás bien? Y le dice, ¿pero por qué? ¿Cómo sabes que me pasó? No, dice, sentía, ¿no? Es una que va más allá de lo entre comillas normal, ¿no? Bueno, ¿sí? O cuando le dice, no me mientas. No, si no le estoy mintiendo, ¿eh? ¿Cómo no? Cuestionamiento permanente, control emotivo y valoración justa. Muy bien. ¿Qué hace la tortuguita ahí? ¿Qué tiene que ver la tortuga con eso que estoy explicando y con lo que estoy presentando? ¿Qué hace la tortuga ahí? Y está en patineta, ¿eh?
A mí me gustaba en mi época, a su edad, subir una patineta. ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace la tortuga? Gabriel, ¿qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algo? ¿Quieres pensar un poco? Piénsalo, piénsalo. ¿Qué se le ocurre aquí a alguien? Ya, a ver, o sea, yo creo que la tortuga... Espera un ratito, Gabriel. Están hablando aquí, ya te doy la palabra. Ah, ya. Ya, ok. ¿Ya? Ok, ok. Gracias. Ya les digo lo que mencionaron acá. Gabriel, por favor, ¿qué se te ocurre? Ya se me ocurre que cuando una persona ya logra alcanzar el pensamiento crítico y tiene una mente más abierta, es como que le empieza, todas las cosas de la vida empiezan a tomar más sentido y puede llegar a estar feliz con la tortuga y ya eso se me viene en la relación. Ok, gracias, Gabriel. José Ignacio. Ya, profe, yo también, o sea, puedo ver o sea, que al momento de que nosotros ya llegamos a un objetivo, como ahí se ve, o sea, llegar a comprender algún tema en específico, nosotros a veces nos llegamos a poner bastante feliz y eso sería, profesor, representa también el sentido de la rana ahí que está ahí feliz. Ok, Aarón, por favor. Sí, profe, yo veo que, por ejemplo, un pensador crítico ya tiene la habilidad de buscar cualquier herramienta, que en este caso sería como la patineta de la tortuga, para llegar a la información y lo que quiera averiguar. Ok, gracias. Ya, ¿sí? ¿Dónde han visto una tortuga con zapatos, no? Sí. En las tortugas ninja, obviamente. Pero aparte de eso, las tortugas normales no usan zapatos, ¿no? Buenas salidas. ¿Sí? Bueno, terminemos esta parte. Gracias. Perdón. Ana Belén. Yo creo que la tortuga no sé, alcanzó un pensamiento crítico y vio otras posibilidades de cómo mejorarse a sí mismo. Por ejemplo, la tortuga es lenta y utilizó la patineta para hacerse más rápido. Ok, gracias, Ana. ¿No? Miren, la tortuguita es una tortuga intrépida, ¿no? Lanzada, ¿ve? Y realmente la interpretación del hecho de que es positiva, se siente bien lo que está haciendo, tiene su personalidad, a pesar de que el resto le diga ridículo, ¿no? Pero tiene su personalidad. Es cierto que a mí también me llama la atención cuando alguien actúa o se viste de tal manera que digo, se viste así porque debe tener mucha personalidad, ¿no? Sí, pero, o sea, una cosa es que, inclusive, fíjense, mucho cuidado, ¿no? Lo que voy a decir, pero que moralmente sea incorrecto lo que está haciendo, que es un pecado, que sean cosas, pero es esa persona individual que toma sus decisiones, ¿no? No podemos invadirle, no podemos obligarle, no podemos decirle lo que tiene que pensar. Así lo podemos aconsejar, le podemos sugerir, pero no le podemos decir que tiene que cambiar, tienes que cambiar tu forma de pensar. Bueno, se puede decir eso, pero no se logra eso así, ¿no? Porque el fondo para cambiar la forma de pensar tiene que ver con lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de lo que dicen en España hace años, un católico moderno, de que algunos mandamientos no los observo porque no me convienen, o los observo cuando sí me convienen, es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí nada más están los estándares, cuáles son las ventajas que ofrece el pensamiento crítico en el aula, ayuda mucho porque nos ayuda a investigar un poco más, cosas de esas. En fin, pasemos. Aquí están simplemente más expresos
Ahí hay algo típico que suele suceder entre los estudiantes. Ustedes pueden ver lo que le pasa, lo que está haciendo el perrito y el gatito, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? El típico. Ya cuando regresemos a la presencialidad y les hagamos exámenes aquí en papel, ¿no? ¿Quién es el perrito? ¿Quién es el gatito? No sé, ¿no? El típico avispa astuto que está esperando a que termine el trabajo. Bueno, vamos terminando. Aquí solo es una presentación de los elementos y las características intelectuales, ¿no? Humildad intelectual, autonomía intelectual, integridad intelectual, autonomía intelectual, está repetido ahí a otro lado. Perseverancia intelectual. La perseverancia es importante en lo que hacemos. Y bueno, en fin, quiero avanzar ya, terminar con esto. Mire, esta es la idea también contraria a lo que decía, no digo algo que está con el gatito en la parte, la segunda diapositiva, pero también el pensamiento crítico requiere creatividad e imaginación. Mucho pensamiento crítico es creatividad e imaginación. Los innovadores, ¿no? Son los que tienen ese pensamiento creativo. ¿Cómo se le ocurre pensar que una ballena puede volar? ¿No? O sea, ¿no? O que un barco sea una especie de satélite, puede ser, ¿no? Depende de qué hay dentro de nuestro cerebro. A veces estamos enmarcados en estructuras muy formales, no quiere decir que no está bien, lo que quiere decir es que demasiado de eso ya no nos ayuda mucho a abrirnos al campo del pensamiento crítico, ¿sí? Tenemos que ampliar un poquito nuestra visión, ¿ya? El pensamiento crítico es el proceso de analizar y valorar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Mire esta frasecita, por Dios, de mejorarlo. Ah, yo voy a pensar críticamente para hacerte sentir mal a ti. No, no, es para mejorar el pensamiento. Es para que todos podamos aprovechar de eso y podamos progresar, crecer. No para disminuirle a alguien. Si alguien se siente disminuido con algo, por ejemplo, si yo digo, eso que está haciendo es inmoral. Si usted salta a la defensiva, o si usted dice, no, es que es mi forma de pensar, le invito a que se examine. ¿Hay algo dentro de usted que lo eliminó y lo puso en la bodega del olvido? Hay que tener todos los elementos para tomar una decisión. Pero eso no quiere decir, obviamente, que nosotros tengamos, repito, que obligar a alguien a pensar. Y la última diapositiva, nada más, es la invitación a esto, ¿no? Sí, es una mente básicamente que nos ayude a pensar. Nosotros lastimosamente a veces pensamos muy plano, ¿no? Escuchamos algo y reaccionamos de inmediato. Debemos ampliar un poquito más de ese detalle, ¿no? ¿Sí? Debemos ampliar un poquito más de ese detalle, ¿de acuerdo? No voy a preguntar por la interpretación del castor, ¿ya? Pero tenemos que ampliar un poquito el detalle, ¿ve? ¿Sí? Si usted quiere hacer fuego, le dice el castor, consiga unos palitos de madera y camine hacia ellos, ¿ya? Si no, ¿cómo va a conseguir fuego? Repito el ejemplo muy recurrente que he dicho, ¿no? Diosito, ayúdame a ganarme la lotería. Y le pregunto, ay, ¿estás comprando la lotería? No, dice, nunca la he comprado. Entonces, ¿qué está pidiendo? ¿Cómo quiere ganarse la lotería si nunca la compra? ¿No? Si usted quiere encender fuego, consígase madera, por lo menos en este caso, y camine hacia ella y haga el fuego. ¿Ve? He hecho la presentación sumamente rápida. ¿Qué es lo que les voy a pedir en el próximo trabajo? Atiendan, voy a regresar a una diapositiva anterior y ponga la atención porque le voy a pedir algo. En la tarea individual de los papas. ¿Qué va a hacer? Espere que no se regresa. Ya, atienden. Vamos a empezar despacito, ¿cierto? Sí, como la canción, pero bueno. Vamos a empezar. En la próxima tarea de los papas, escúchenme bien, por favor, en la virtualidad, tomen nota de esto. En la próxima tarea de los papas, ¿sí? Vamos a reconocer dos elementos, ¿sí? Solo dos elementos. Los primeros, los propósitos del pensamiento y la pregunta en cuestión. Es decir, usted va a escribir en su tarea cuál es el propósito de esa tarea. ¿Por qué cree que se le ha mandado? ¿No? No le voy a decir nada, yo no le voy a decir cuál es el propósito. Creo que alguna cosa ya hablamos. Y la otra, ¿cuál es la pregunta entonces? Después de tener, o sea, después de tener, haber puesto cuál es el propósito, ¿sí?
me hago la pregunta que tiene que relacionarse con ese propósito. ¿Entendido? Es el adicional. Después de hacer las conclusiones, dicen, ¿cuál será el propósito de esto? ¿Sí? Profe, ¿puede repetir, por favor? Claro que puedo repetir. En la próxima tarea, les pido que coloquen, después de hacerlo individual, ¿no? Solo en la individual, ¿ya? Todavía no en la parte grupal. Al final les pediré algo. En la individual, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del pensamiento de esa tarea? Es decir, ¿por qué les he mandado o por qué les hemos mandado a hacer eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? En definitiva, ¿sí? Y lo segundo, ¿cuál es la pregunta en cuestión? ¿Qué es, se acuerdan, el hilo conductor, si ustedes quieren, de esto? ¿Ya? Para entendernos en términos de esos. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta en cuestión? ¿Qué me puedo hacer yo? ¿Qué pregunta me puedo hacer yo de eso que me ayude en mi investigación o que me ayude a relacionar con lo que estamos haciendo o que me ayude a comprender lo que estamos haciendo? ¿De acuerdo? Ese es el sentido de la pregunta. ¿Sí? No nos preocupemos ni nos ocupemos en si soy pensador y reflexivo o no. Hagamos lo que tenemos que hacer. Alguno probablemente ya es pensador principiante o va más allá. Eso no importa ahora. Lo que importa es concentrémonos en lo que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Entendido por allá a mi lado izquierdo? ¿Sí? ¿Ya? No se olviden. De todos modos, cuando les comparte estas diapositivas, voy a escribir lo que se pide para la próxima tarea ahí en el compartir de estas diapositivas. ¿Sí? ¿Alguna inquietud aquí en la presencialidad o en la virtualidad de lo que mencioné? ¿Sí? Esta es una presentación síntesis de lo que creo que puedo presentarles como la ayuda para que vayamos trabajando en eso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de grabar, pero recordemos, no se olvide el trabajo que hicieron, que el profe Dani les dejó en la virtualidad de aquí, tener las conclusiones, porque inmediatamente el próximo jueves venimos acá para igualarnos, digámoslo así, vamos a empezar con esa presentación de las conclusiones y participación y preguntar ciertas cosas, ¿sí? Tendrán claro eso, así que pueden hacer una revisión el día anterior, el día miércoles, mirando las imágenes para acordarse más o menos lo que ustedes conversaron, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Entendido eso, por favor? ¿Ya? Ok. Bueno.